noches a todos, bienvenidos a un viernes más de Redimidos. Qué bueno que podamos estar juntos un viernes más para seguir aprendiendo y para continuar con la serie la cual comenzamos la semana anterior, Evangeliza, Sufre, Obra, en la cual, como les explicábamos la semana pasada, seremos animados por la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo a poder hacer precisamente eso, evangelizar, estar dispuesto a sufrir y obrar en medio de una sociedad hostil al evangelio, confiando en Dios y haciéndolo todo para su gloria. Y el título de esta enseñanza es Semper Fi. ¿Por qué Semper Fi? Semper Fidelis es una locución latina que significa siempre fiel. Y desde antiguo esta frase ha sido empleada como un lema por unidades militares a lo largo de la historia y de la geografía en todo el mundo. En Estados Unidos, la frase es especialmente popular porque es usada como lema para los Marines. Y es un lema que pretende recoger un sentimiento de unión y lealtad de los Marines hacia la nación y entre ellos. Por eso es de que esta frase Semper Fidelis en el habla coloquial se abrevia como Semper Fi. Y entendiendo eso, hoy quiero persuadirlos de algo bien sencillo a través de 2 Timoteo 2 del 1 al 13. Y de lo que lo quiero persuadir es Semper Fi. Debe ser fiel a Dios porque Dios es siempre fiel. Y es por eso que hoy vamos a aprender 5 cosas. Y es que tenemos que ser fieles y fortalecidos por su gracia. Tenemos que ser fieles en el discipulado. Tenemos que ser fieles en el sufrimiento. También tenemos que ser fieles por su evangelio. Y por último, tenemos que ser fieles a nuestro siempre fiel Dios. Y lo primero, como les dije, Semper Fi, siempre fieles y fortalecidos por su gracia. 2 Timoteo 2:1 dice: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Timoteo tenía que ser fuerte, debía de ser fuerte, porque solo así iba a evitar avergonzarse del evangelio e iba también a poder guardar el tesoro del evangelio que se le había encomendado, y todo eso hacerlo sin vergüenza, como lo aprendíamos la semana pasada. Pero la fuente de la fuerza de Timoteo no debía de ser el mismo, sino la gracia de Dios. Él debía estar continuamente fortaleciéndose en la gracia de Dios si realmente deseaba enseñar, si realmente deseaba estar dispuesto a sufrir y si realmente quería obrar para la gloria de Dios. Asimismo, tú, joven, no puedes servir a Dios y cumplir la misión que Dios te ha dado en medio de este mundo hostil y pluralista. No lo puedes cumplir por tus propias fuerzas. Necesitas de la gracia de Dios. Pero la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo poder ser fortalecidos con la gracia de Dios? Y la respuesta es solo en Cristo. Solo por la obra de Cristo nosotros podemos vivir por gracia y en gracia. Si Dios te ha llamado a servirle en el lugar donde Él te ha puesto, y aquí quiero hacer un paréntesis. Si tú eres cristiano, Dios te ha llamado a servirle. Eso no te tiene que quedar duda, porque no tienes que preguntarte, bueno, ¿y Dios me habrá llamado a servirle? Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha llamado a servirle y te ha puesto en un lugar en específico para que lo puedas hacer. Entonces, si Dios te ha llamado a servirle en el lugar donde Él te ha puesto, es decir, en tu hogar, por eso estás viviendo en la familia que estás viviendo. Nadie más de aquí, a excepción que ustedes puedan ser hermanos, está viviendo en la familia donde ustedes viven. Si Dios te ha puesto en el trabajo que tienes, en el lugar en el que estudias, es porque allí tienes que cumplir tu misión. Pero allí entonces Él te va a fortalecer con la gracia que hay en Cristo Jesús para que puedas ser fiel en el cumplimiento de esa misión, en el cumplimiento de proclamar a otros el evangelio. En otras palabras, solo podrás ser fiel si vives fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Y solo podrás ser fortalecido con su gracia si vives siempre asombrado y siempre necesitado de su gracia.
Y fíjense que en los discipulados de esta semana estamos hablando de esto. Había una pregunta en el discipulado de esta semana que hablaba si estamos viviendo asombrados de Dios. Aquellos que tuvieron su discipulado ya esta semana se recordarán de esa pregunta en la última parte del discipulado. ¿Estamos viviendo asombrados por Dios? Y comentábamos de que una de las cosas que más nos debe asombrar acerca de Dios es su gracia. Tenemos que estar asombrados por su gracia. Y al estar asombrados por su gracia, siempre vamos a sentirnos necesitados de su gracia. ¿Por qué tenemos que vivir siempre asombrados de su gracia? Porque ponte a pensar, y me voy a poner a mí como ejemplo, representándola a todos ustedes, porque todos somos pecadores. Para comenzar, yo nací siendo enemigo de Dios. Yo no deseaba a Dios, no quería nada de Dios. Y fui creciendo así, hostil al Evangelio, como enemigo de Él, muerto en mis delitos y pecados, y merecía la ira de Dios. Pero aún si yo hubiera querido acercarme a Dios, no hubiera podido, porque Él es santo, santo, santo. En mis propios medios soy completamente incapaz de hacerlo. Y esa santidad de Dios se demuestra en su justicia. Ese Dios santo es perfectamente justo para juzgar el pecado. Con todo su poder, mostrar su ira santa en contra del pecado. Pero a pesar de mí y a pesar de mis pecados, Dios quiso amarme. Dios mostró su gracia hacia mí. Mostró su misericordia. Y aunque yo no lo conocía o no lo entendía y no estaba plenamente consciente de eso, la más grande manifestación de esa gracia de Él fue enviar a Jesucristo, quien murió y resucitó para salvarnos y darme vida. De tal manera que yo puedo ser fortalecida en esa misma gracia que es por medio de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, asombrándome siempre de esa gracia y recordando de que no solo necesité el evangelio de su gracia en el pasado cuando me convertí, sino que lo sigo necesitando hoy. Así puedes vivir tú siempre fortalecido por medio de la gracia de Dios. Pero Timoteo no solamente tenía que ser fortalecido por su gracia, por la gracia de Dios, sino que tenía que hacer algo más. Tenía que hacer algo más que guardar el evangelio y predicarlo. Él debía también encargarlo a otros. Por eso, en segundo lugar, lo que vamos a aprender hoy es semper fi, siempre fiel en el discipulado. Segunda Timoteo 2:2 dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y en este pasaje vemos la transmisión del evangelio en 4 etapas. O, bueno, no solo en este pasaje, sino que en Timoteo vemos de esto, desde lo que hemos aprendido en semanas anteriores, pero también acá lo vemos más claro. Vemos en primer lugar, si me ponen la gráfica que estaba por ahí, o la línea que estaba por ahí del tiempo después de esto. En primer lugar vemos que Jesucristo le encarga el evangelio a Pablo. Para eso lo llama como apóstol. Eso lo aprendimos la semana pasada en el versículo 1 de 2 Timoteo. Que él se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo. Y es que Jesucristo le entrega el evangelio a Pablo. Pero Pablo ahora, al final de sus días, cerca de ser ejecutado por ser fiel a Cristo, lo que hace prácticamente es traspasarle ese encargo, ese depósito a Timoteo, que lo vimos también en el capítulo 1. Ese fiel depósito del que hablaba en los versículos 14. Pero acá nos dice que Timoteo tenía que eso que había oído de Pablo en presencia de muchos testigos, eso tenía que encargárselo a otros. ¿A quiénes? A personas que fueran fieles. Y esas personas que fueran fieles, que Timoteo escogió ahí en la iglesia de Éfeso, tenían que enseñarlo también a otros. Imagínense eso, de Jesucristo a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a personas fieles, de esas personas fieles a otros. Eso es una verdadera sucesión de la enseñanza apostólica. Y Pablo lo que esperaba que esto se volviera en una cadena viviente, que se extendiera por siglos, y de hecho así fue, porque ese era el plan de Dios. Si estamos hoy aquí reunidos, si tú has venido aquí hoy,
siendo hijo de Dios, es porque hubo personas fieles que te predicaron la palabra. Y por eso estás aquí hoy. Hubo personas fieles que te enseñaron el evangelio. Vemos que esa cadena ha seguido hacia nosotros. De esos otros fueron a otros que consideraron fieles, a otros que consideraron fieles, hasta llegar a la persona que nos predicó el evangelio, pero hoy el paquete ha sido entregado a ti. El gran depósito de tesoro ha sido entregado a ti. ¿Qué vas a hacer con eso? Por eso, ¿qué implica esto para nosotros hoy? Esto implica que debemos de ser fieles en el discipulado. Y el ser fieles en el discipulado lo podemos aplicar en dos aspectos. En primer lugar, debemos de ser fieles al discipularnos. Todos los que estamos acá debemos discipularnos. Todos. No voy a hacer que levanten la mano, pero yo sé que hay muchos que se están discipulando y son pocos los que por distintas razones aún no se están discipulando. Pero todos acá debemos discipularnos. Por ejemplo, el día que yo me discipulo, nos discipulamos juntamente con los pastores de esta iglesia local los días lunes por la mañana. Y así, martes discipulamos a otros, miércoles, jueves, etcétera, todos los demás días. Debemos de ser fieles al discipularnos. La pregunta es, ¿tú estás siendo fiel al discipularte? ¿Estás mostrando fidelidad al estudiar tu material de discipulado? Al estudiarlo con la Biblia abierta. ¿Estás siendo fiel al asistir con puntualidad a tu grupo de discipulado? ¿Estás siendo fiel al compartir la palabra con tus hermanos en el discipulado? Compartir lo que Dios te ha hablado por medio de su palabra, lo que Dios te ha venido enseñando, cómo lo has estado aplicando en tu vida. Al preguntar algo que no entiendes y al tener comunión con ellos. Y es que debes de entender algo. Si nosotros no somos fieles como discípulos, si tú no eres fiel como discípulo, vas a ser completamente incapaz de poder ser fiel al cumplir la gran comisión. No lo vas a poder hacer. Pero entonces, ¿cuál es el gran problema con eso? O sea, no soy fiel como discípulo, no voy a ser fiel a cumplir la gran comisión. ¿Y eso qué? Eso es bien importante. Porque si tú, siendo hijo de Dios, todavía estás acá en este lugar que Dios te ha puesto, o vas a ser llevado a otro lugar donde Dios te manda, si tú todavía estás en esta tierra, en este mundo, es porque hay una misión que tienes que cumplir, que se te ha dado por gracia. Y es ir y hacer discípulos, ir y ser testigo de Cristo. Por eso aprovecho de que si aún no te estás discipulando y tú te quieres discipular, te puedes acercar a mí o a cualquiera de los siervos del Ministerio de Jóvenes para poderte hablar aún más del discipulado, en qué consiste el discipulado. Y es por eso que, si ustedes se han dado cuenta, todos los viernes al final del servicio anunciamos, entre otras cosas, los servicios de celebración de los días domingos y el discipulado. Pero además de el ser fieles en el discipulado, implica otra cosa también. Ya dijimos que debemos de ser fieles al discipularnos, pero también debemos de ser fieles al discipular a otros. La pregunta es, en primer lugar, si estás haciendo discípulos. Porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, id y discipulad. Pero ¿estás siendo fiel al discipular a otros? ¿Estás mostrando, discipuladores que están acá? No levanten su mano, pero aquí yo estoy viendo a varios, no solo del Ministerio de Jóvenes, sino aún de otros ministerios, que discipulan a otros. ¿Estás mostrando fidelidad, preparándote diligentemente para impartir tu discipulado? ¿Te estás preparando en estudio de la palabra y en oración para hacerlo? ¿Estás orando por aquellos que son miembros de ese grupo discipular, aquellos que Dios te ha confiado para que les enseñes la palabra?
¿Estás mostrando fidelidad al amar sinceramente a tus hermanos y estar pendiente de ellos? Y es que para aquellos que están acá, que están discipulando o enseñando a otros, acá veo algunos también que enseñan a otros en otros, la palabra otros en otras circunstancias también, no solo como discipuladores. Si a ti en esta iglesia local, Gracia sobre Gracia, se te ha encargado discipular a un grupo de personas o de enseñar a un grupo de personas, es porque se te ha considerado fiel. Entonces, sé responsable con eso. Sé responsable con eso. Pero ser fieles para ser discípulos implica que debemos demostrar nuestra fidelidad al estar dispuestos a sufrir, porque hacer discípulos no es fácil. Y hacer discípulos no es algo que solo vamos a tener que hacer con nuestro grupo discipular, sino que tenemos que buscar hacer discípulos fuera de las puertas de la iglesia local. Porque por eso el mandamiento es ir. Y eso implica sufrimiento. Por eso, en tercer lugar, lo que aprendemos es semper fi, siempre fieles en el sufrimiento. Segunda Timoteo 2:3-7 dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y acá lo que está haciendo Pablo es que por medio de 3 ilustraciones está mostrando a Timoteo que ser fiel implica sufrimiento y compromiso, sacrificio y obediencia, pero también trabajo duro y paciencia. Y estas analogías del soldado, del atleta y el labrador van a ayudar a Timoteo, ayudarían a Timoteo y también nos ayudan a nosotros hoy a considerar que el llamado que Dios nos hace como siervos de Él incluye 2 cosas. El llamado que Dios te hace servir incluye 2 cosas, jóvenes. En primer lugar, incluye sufrimiento, pero también incluye recompensa. Porque no habrá victoria para el soldado a menos que esté dispuesto a sufrir. No habrá corona para el atleta a menos que cumplan las reglas. Pero tampoco habrá cosecha para los agricultores a menos que trabajen duro. Por eso, jóvenes, como buenos soldados de Cristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, no nos enredamos con el mundo. Porque si te enredas con el mundo, no vas a poder cumplir tu misión. Y es que debes de recordar que estás en guerra. Estamos en guerra. Quizás no lo parece porque nadie acá anda armado, nadie acá anda preparado para luchar y para morir, etc. Pero estamos en guerra, en una guerra espiritual. Y por lo tanto se necesita que como soldado tú puedas estar comprometido y concentrado en tu misión, desempeñándola fielmente en donde estés. Ya sea en tu trabajo, ahí ese lugar de tu trabajo es la zona de guerra donde Dios te ha puesto. Es la trinchera donde Dios te ha mandado a combatir. En tu universidad, en tu lugar de estudios, en tu colonia, ahí donde Dios quiere que estés. Y tienes que recordar que allí tu meta principal es agradar, es complacer a aquel que te llamó al servicio, aquel que te reclutó como soldado. La pregunta es si como buen soldado, primero es si eres un buen soldado de Cristo. Y en segundo lugar, si como buen soldado estás concentrado en tu misión y en agradarle a Él. ¿O acaso estás buscando vivir para los deseos de la carne, la codicia de los ojos o la vanagloria de la vida? Que al final eso son las cosas del mundo que te van a terminar enredando. ¿Estás buscando nada más vivir para el placer? ¿Estás buscando nada más vivir de manera codiciosa para hacer más y más y más y más? ¿O estás buscando solo para que tu nombre servir o viviendo para que tu nombre sea reconocido?
Pero también jóvenes, como atletas estamos llamados a sacrificarnos en un entrenamiento disciplinado y a competir según las reglas. Y esto implica obedecer la palabra, pero también evaluarnos constantemente por medio de la palabra. La pregunta es si estás compitiendo según las reglas, es decir, estás obedeciendo la palabra. Aunque sea, conoce ya las reglas del juego, conoce aquellas maneras en las que Dios te ha pedido que vivas. Estás volviendo continuamente a la palabra para confrontar si la forma en la que estás viviendo es la forma en que Dios quiere que vivas. Estás constantemente buscando renovar tu mente por medio de la palabra de Dios y así poder obedecer a Dios. Pero también como labradores, como granjeros, como agricultores, estamos llamados a trabajar duro, con diligencia y con paciencia, con la confianza y esperanza de que nuestro trabajo tendrá recompensa. Y es por eso que servir de esta manera implica sufrimiento y servir de esta manera implica recompensa. Más allá de la guerra está la victoria para el soldado. Más allá del esfuerzo está el premio para el atleta. Más allá de la ardua labor y de la paciencia en el campo está la cosecha para el labrador. La pregunta es, ¿a quién quieres complacer en tu vida? ¿A Dios o al mundo que te rodea? ¿Qué corona estás buscando recibir? ¿Qué premio estás buscando recibir? ¿El premio del mundo, un premio temporal o un premio eterno que te lo da Dios mismo? ¿Y qué fruto esperas cosechar? ¿Solamente esperas cosechar frutos terrenales o estás buscando también cosechar los celestiales? Y es que tienes que saber algo. Y sobre todo si tú hoy has venido sin tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Tienes que saber que tu esfuerzo propio no te va a dar ningún fruto eterno. Tienes que saber que tu autodisciplina no te dará ninguna corona. Y tienes que saber que tus sacrificios propios no harán que agrades a Dios a menos que hayas recibido la gracia de Dios por medio del Evangelio. A menos que hayas confiado en Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo podemos permanecer fieles en medio del sufrimiento? Solo podemos hacerlo por medio del Evangelio. Por eso lo cuarto que nos enseña este pasaje es que debemos ser siempre fieles, semper fi, por el Evangelio. Segunda Timoteo 2, 8 al 10 dice: acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi Evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Para poder ser fortalecidos por su gracia, para poder ser fieles en el discipulado y dispuestos a sufrir, lo primero que debes de hacer es recordar a Jesucristo. Debemos de tener en mente siempre quién es Jesús y la obra que Él hizo a favor nuestro. En otras palabras, debemos de recordar el Evangelio todos los días y predicarnos del Evangelio todos los días. Por eso con las palabras, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi Evangelio, Pablo está dando un resumen del Evangelio. Y dice, Jesucristo resucitado entre los muertos. ¿A qué se refiere esto? Esto indica que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para probar lo efectivo del sacrificio que Él hizo para salvarnos. Pero también dice acerca de Jesús que Él es el descendiente de David. Y esto indica que Él es el rey que ha sido prometido desde el Antiguo Testamento y que ya estableció su reino. Por lo tanto, lo que tenemos que recordar es que Jesucristo es tanto nuestro Salvador como nuestro Señor. Y nuestro Salvador y Señor fue fiel al propósito eterno del Padre. Y por lo tanto, solo en Él podemos ser fieles. Además, nuestro Salvador y Señor nos muestra que la muerte es el camino a la vida y que el sufrimiento es el camino a la gloria. Cuando estemos tentados a no ser fieles, cuando estés sentado
a dejarlo todo, a rendirte, a ceder a la tentación, a buscar los placeres de la vida, a buscar la codicia de los ojos o la vanagloria de la vida. Cuando estés sentado, a ni siquiera querer conectarte a tu discipulado. Recuerda a Jesucristo. Cuando seas tentado a evitar el dolor por proclamar el Evangelio. Cuando seas tentado a mejor esconderte y quedarte callado para no hacer que se burlen de ti. Cuando seas tentado a evitar el sacrificio por servirle a Dios, sirviéndole a otros. Cuando seas tentado a evitar el sufrimiento, recuerda a Jesucristo. Y eso es lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo. Recuerda a Jesucristo. Y hablándole de eso, de Jesucristo, es que Pablo le dice que por causa de él, por ese evangelio, él soporta todo. Pablo estaba en prisión. Por causa de Cristo y el evangelio, Pablo está sufriendo en prisión como un criminal. La palabra que se traduce como criminal en este pasaje es una palabra técnica usada para personas violentas, para asesinos, para ladrones y para traidores que tenían que ser castigados con torturas antes de ejecutarlos. Y Pablo estaba soportando eso, esa humillación de estar en prisión y ser visto públicamente delante de todo el imperio romano como un criminal. Lo estaba soportando por causa del evangelio. Pero a pesar de eso, Pablo sabe que el evangelio de Jesucristo no está preso, la palabra de Dios no está presa, dice, y tiene el poder de salvar a los escogidos. Por lo tanto, vale la pena soportar sufrimiento por el evangelio, porque el evangelio que nos salvó también nos hace permanecer fieles, porque el evangelio por el cual sufrimos nos lleva a nosotros y a otros que creen en él a la gloria eterna. Y es que Pablo lo que estaba haciendo acá, al decir que la palabra de Dios no está presa, él está declarando de manera absoluta y poderosa la libertad de la palabra de Dios en el tiempo de él. Pero hoy esa palabra sigue teniendo libertad absoluta y sigue siendo poderosa para salvar. Aunque se esfuerzan en callar el evangelio como han querido hacerlo a lo largo de la historia, nadie lo puede hacer. Nadie puede callar el evangelio. Nos podrán callar a nosotros, nos podrán someter a sufrimientos, podrán hacer que amenazar a personas para que dejen de predicar el evangelio, como lo están experimentando cristianos alrededor del mundo. Por ejemplo, no sé si han visto las noticias de lo que está pasando en Afganistán. Una de las consecuencias de lo que está pasando en Afganistán con la retirada del ejército estadounidense y la llegada al poder del talibán nuevamente, una de las consecuencias para la iglesia de Cristo es que a pastores le han mandado cartas diciéndole: sabemos quién eres, sabemos qué estás haciendo y vamos por ti. Quieren callar a los cristianos. Y a muchos los van a poder callar, pero el evangelio nunca lo pueden callar, porque la palabra de Dios nunca ha estado presa y nunca va a estar presa. Y esto me recuerda a una historia que leí en un comentario que contaba que en 1930 Stalin ordenó una purga de todas las Biblias y de todos los cristianos en Rusia. Entonces, en una ciudad llamada Stavropol, en Rusia, esta orden se llevó a cabo con más fuerza aún de lo que en otros lugares. Miles de Biblias fueron confiscadas y multitudes de creyentes fueron enviados a gulags, en donde murieron por ser enemigos del Estado, solo por ser cristianos. Pero lo que sucedió es que muchos años después de esos eventos, de esa orden de Stalin, después de la caída del comunismo, una organización misionera envió un equipo a Stavropol. Pero esta organización misionera no conocían esa historia de la ciudad, ellos no sabían eso. No sabían exactamente lo que había pasado en Stavropol. Y lo que sucedió es que una vez ellos llegaron allí, ellos estuvieron esperando que de Moscú le mandaran Biblias y nunca les mandaron las Biblias. Entonces alguien mencionó que afuera del pueblo, afuera de la ciudad de Stavropol, había una bodega con Biblias que habían sido confiscadas en los tiempos de Stalin.
Y entonces después de orar, alguien tomó el valor necesario y fue a la bodega y preguntó a los oficiales si las Biblias estaban allí. Y allí estaban las Biblias todavía. Pero luego preguntaron si podían sacarlas para distribuirlas en el pueblo de Stavropol. Y dijeron, sí, está bien, háganlo. Cuando vieron las bodegas se dieron cuenta que iban a necesitar camiones para poder sacar la Biblia de ahí. Porque eran una gran cantidad de Biblias. Entonces consiguieron un camión y varios rusos ayudaron a cargar las Biblias. Pero uno de los ayudantes que ayudó a cargar esas Biblias era un estudiante universitario escéptico, agnóstico y hostil al Evangelio. Él había llegado allí solo porque le iban a pagar el día. Bueno, tengo que mover unos libros que no significan nada para mí, meterlo en un camión y me van a pagar. Sí que lo voy a hacer. Pero mientras estaban cargando la Biblia, de repente nadie vio al joven. El joven desapareció. Y después de algunas horas, cuando lo volvieron a buscar, lo encontraron en la esquina de la bodega llorando. Y es que lo que había pasado es que él a escondidas, él se había escabullido para robarse una Biblia, porque sabía el valor que tenía y dijo, bueno, después la puedo vender. Pero él tomó una Biblia y lo que encontró ahí lo hizo temblar. Abrió la Biblia y se dio cuenta que en la página interior de la Biblia que tomó estaba el nombre escrito a mano de la abuela de él. Había sido la Biblia personal de su abuela la que él se robó. De una mujer que había sido perseguida por su fe toda su vida. Y tomando la Biblia de su abuela, comenzó a leerla. Y ese día ese joven creyó en el Evangelio y se rindió a Jesucristo, reconociéndolo como Salvador y Señor. Stalin quiso encerrar la palabra guardando Biblias, pero la palabra no está presa. El Evangelio no está preso y sigue siendo poderoso para salvar. Y por eso esto nos lleva a lo último que aprendemos en este pasaje. Semper fi, siempre fiel, a nuestro Dios siempre fiel. Segundo Timoteo 3:11 al 13 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Y Pablo acá está citando un poema fácil de recordar o un fragmento quizás de algún himno que se cantaba en ese tiempo, pero él lo está escribiendo con confianza. Y si nosotros nos damos cuenta, cada estrofa comienza con un sí, que implica una posibilidad, que describe una acción humana, seguida por una frase en la que encontramos la respuesta de Cristo a esa acción humana. Y el primer verso dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Y aquí lo que nos está hablando es de la conversión y vida del cristiano. En nuestra conversión nosotros morimos a nuestro pecado para poder tener vida en Cristo. Y esto queda muy bien explicado en Romanos 6, 8 y 10 y 11, que dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos también viviremos con Él. Porque en cuanto que Él murió, murió el pecado una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y la segunda estrofa, el segundo verso, dice, si perseveramos también reinaremos con Él. Acá está hablando de la perseverancia y la gloria que nos espera en Cristo. Si perseveramos siendo fieles en el sufrimiento, seremos recompensados al reinar con Él. Entonces en estos primeros dos versos vemos que la vida cristiana se presenta como una vida de morir a sí mismo, pero también de perseverancia. Porque como les dije antes, el camino a la vida es la muerte y el camino a la gloria es el sufrimiento. Por lo tanto tenemos que temer a Dios y ser fieles, porque Él ha prometido recompensa. Él ha prometido que reinaremos con Él.
Pero luego tenemos los otros dos versos. El tercer verso dice, si lo negamos, Él también nos negará. Acá está hablando de apostasía y de castigo por apostasía. El que lo niega será negado por Jesús. Jesús mismo dijo esto en Mateo 10, 32 y 33. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el cuarto verso es algo impactante. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Y acá eso nos está hablando de la infidelidad del ser humano y la fidelidad de Dios para cumplir cada promesa y cada advertencia. Dios es fiel, jóvenes. Por lo tanto, sin arrepentimiento y fe, va a Cristo, va a ser salvo. Pero si insiste en negarlo, Él va a permanecer fiel y te va a juzgar. Porque Él así lo ha prometido. Él así lo ha dicho. Que aquellos que sean sus enemigos, los juzgará. Eternamente serán castigados, experimentando su ira. Dios es fiel para recompensar a los fieles. Y Dios es fiel para juzgar a los que no son fieles. Él no se puede negar a sí mismo. Dios permanece para siempre siendo el mismo Dios de misericordia y de justicia, el mismo Dios de gracia y de santidad, cumpliendo sus promesas tanto cuando nos promete bendición o cuando promete juicio a los que no son fieles. Dándonos vida si morimos con Cristo y al reino si perseveramos con Él, pero negándonos, si lo negamos, tal como Él lo advirtió, porque Él no puede negarse a sí mismo. Estas palabras nos deberían de hacer temblar. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Porque nos está diciendo es que tienes que ser fiel y perseverar en medio de lo que te toque vivir, como soldado, como atleta, como labrador. Por eso que resumiendo lo aprendido en 2 Timoteo 2, 1 al 3 este día, el apóstol Pablo sí debemos dar recalcado una y otra vez que debemos de ser fieles porque las bendiciones vienen a través del dolor, los frutos a través del trabajo y la vida a través de la muerte y la gloria a través del sufrimiento. Debemos de ser fieles discípulos y siervos de Dios. Jóvenes, seamos fieles porque sin dolor no hay victoria. Sin cruz no hay corona. Y esta fidelidad la vemos principalmente recordando a Jesucristo, nuestro Dios fiel, quien desde un humilde nacimiento, pasando por una vergonzosa muerte, luego resucitó y ahora es rey. Y está reinando sobre todo. Pero también lo vemos en Pablo, quien siguió el ejemplo y obedeció a Cristo. Él estaba en prisión por predicar el evangelio para que los elegidos alcanzaran la salvación y gloria en Cristo Jesús. Es el mismo principio que hace que el soldado esté dispuesto a perseverar en la batalla, que el atleta esté dispuesto a ser disciplinado y obedecer las reglas y que el labrador trabaje duro. Y algo impactante es que Timoteo aprendió esto. Timoteo obedeció estas palabras y vivió estas palabras. Predicar el evangelio llevó a prisión a Timoteo. ¿Cómo sabemos de esto? Bíblicamente lo podemos saber, sí. En Hebreos 10:23, no está aquí en pantalla, pero en Hebreos 10:23 el autor de Hebreos da gracias, porque al fin Timoteo salió de prisión, dice. Al fin Timoteo fue liberado. Hebreos 10:23, por si lo quieren buscar después. Y que espera llegar nuevamente con él a verlos, a los que recibieron la carta a los hebreos. Timoteo dejó de avergonzarse y sufrió. Y se cree, según una tradición, que él en Éfeso murió apedreado por ser fiel al evangelio. Por eso, joven, semper fi. Debe ser fiel a Dios porque Dios es siempre fiel. Debe ser fiel y fortalecido por su gracia,
debes de ser fiel en el discipulado, debes de ser fiel en el sufrimiento, debes de ser fiel por el Evangelio, debes ser fiel a nuestro Dios, siempre fiel. Vamos a orar.